Muy buenos días, estimado público. Mi nombre es Eric Ricardo Kumuleste y yo soy parte del equipo 6, el cual es el administrador de este canal. Yo les estaré mostrando algunos temas de la materia de química 2. Así que comencemos. Y el equipo está conformado por María Alicia, María Isabel, Ángel Rafael, Pedro Adrián, Nancy Gabriela y yo, su servidor. Hoy les traigo el tema de materia. Básicamente este tema es más teórico que práctico, así que lo que estaremos viendo a continuación es más teoría de lo que les estaré explicando. O sea, sus subtemas, por ejemplo, qué es materia, en cómo se divide, en qué se clasifica. Así que empecemos. Ahora, como ya les había dicho, yo les presentaré el tema de materia. Y sabemos que ustedes en Química 1 se estudió qué es la materia y su concepto, el cual lo podemos definir de la siguiente manera. Materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Básicamente la materia se puede dividir en dos clasificaciones, los cuales son sustancias puras y mezclas. A su vez, estas dos clasificaciones tienen otras dos, las cuales las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos, mientras que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. A continuación les daré una breve pero muy buena explicación de cada uno de lo que significa estos conceptos. La primera clasificación son sustancias puras, las cuales las podemos definir como un tipo de materia que poseen tres características principales. Número 1. Tienen la misma composición en toda la muestra. Número 2. Sus componentes químicos están definidos. Y número 3. Su cambio de estado ocurre a la misma temperatura. Estos dos tipos esta clasificación se divide en dos, como ya les había dicho, elementos y compuestos, los cuales se las iré explicando poco a poco. Ahora, en Química 1 ustedes debieron entender y saber lo que significa elementos, los cuales son sustancias o materias simples que están conformados por un solo tipo de átomo. Ustedes tuvieron la materia de Química 1, en el cual vieron la tabla periódica. Y también en años pasados, donde han estudiado la materia de química, han visto lo que es la tabla periódica. Básicamente, ahí en la tabla existen 118 elementos, los cuales son sustancias puras, las cuales se forman por un solo tipo de átomo. Como ya habían dicho, como por ejemplo los elementos oxígeno, hidrógeno, manganeso, son algunos ejemplos de elementos los cuales están compuestos por un solo tipo de su átomo. Aquí, como les había dicho, tenemos la tabla periódica, la cual contiene 118 elementos, los cuales son todos los que podemos observar a continuación. La siguiente clasificación son compuestos. Los compuestos básicamente consiste en una mezcla de elementos para formar un compuesto. Eso quiere decir que los compuestos tienen varios tipos de átomos diferentes dependiendo de los elementos que lo compongan. Es decir, si mezclamos los átomos de hidrógeno con oxígeno, obtenemos la fórmula H2O, el cual ya sabemos que significa agua. Pero también existen otros tipos como el dióxido de carbono, que está conformado por carbono y oxígeno. Básicamente nos podemos dar a entender que los compuestos son la combinación de varios elementos para formar uno solo, mas no son de un tipo, los átomos no son de un solo tipo. Eso que vemos aquí son otros tipos de ejemplos, pero son de la clasificación de compuestos. Podemos observar algunos de ellos. Ahora definamos
La clasificación de mezclas. Sabemos que las mezclas son cuando combinamos dos sustancias distintas, pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas, para intentar formar uno. Un ejemplo de esto sería un licuado, o por ejemplo cuando mezclamos pintura o cuando estamos cocinando. Los ingredientes o las sustancias que estamos usando al realizar un trabajo se les conoce como compuestos, y el resultado que da al mezclarlos se le conoce como mezclas. Esta clasificación, igual como la anterior, que era sustancias, se divide en dos, los cuales pueden existir las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, que a continuación les explicaré en qué consiste cada una y les mostraré algunos ejemplos sobre ellas. Ahora les traigo las clasificaciones de mezclas. La número 1 sería mezcla homogénea, que su nombre se define como toda mezcla de sustancias que no se puede identificar los elementos. Esto nos quiere decir que cuando se haga la mezcla de estas dos sustancias en una sola, a simple vista no podremos distinguir los elementos que lo componen. Un ejemplo de esto serían las tabletas o pastillas. No sabemos lo que tiene con solo verlo, sino hasta leer el empaque. Eso nos quiere decir que no importa cuánto lo intentemos, no se podrán distinguir las sustancias que lo componen cada uno. Otro ejemplo sería cuando mezclamos agua y azúcar. A simple vista podemos ver cuáles son los compuestos, los cuales son el agua y azúcar. Pero al momento de realizar el proceso de mezcla, nos daremos cuenta que una vez que se disuelva el azúcar en el agua, será difícilmente saber o ver dónde se encuentra el azúcar. A simple vista puede verse como agua normal, pero ya en el sabor varía por las sustancias que lo componen. A continuación les mostraré otros ejemplos de mezclas que verán a continuación en la pantalla. En pocas palabras, definimos mezcla homogénea como la mezcla de dos sustancias las cuales no se pueden ver. Existe un proceso el cual se llama separación, el cual consiste en que una mezcla consta en intentar separarla en las sustancias que lo componen. Este proceso en las mezclas homogéneas requiere de un proceso químico, ya que simplemente así nomás no se puede realizar el método de separación, ya que como ni siquiera lo podemos ver, sería hasta imposible tocar cada compuesto y quitarlo. Esto solo pasa con las mezclas homogéneas. La siguiente clasificación de mezclas serían las mezclas heterogéneas, las cuales son mezclas más simples que las homogéneas, ya que las partículas de las sustancias no se llegan a combinar del todo. En pocas palabras, cuando se realiza la mezcla entre las dos sustancias, las cuales son básicamente muy diferentes entre sí, no llegan a mezclarse del todo, tal vez sí se juntan, pero a simple vista podremos observar lo que lo contiene, o en este caso, las sustancias que componen esa mezcla. Les daría un ejemplo, el agua y el aceite. La densidad de ambos líquidos o sustancias y su composición los hacen dos diferentes. Al intentar mezclarlas, no se pueden juntar del todo y podemos distinguir cuál sería el agua y cuál sería el aceite. Otra de estas sería básicamente como por ejemplo cuando preparamos una ensalada. Las sustancias serían los ingredientes de dicha ensalada y la mezcla pues sería el resultado de la mezcla de cada ingrediente. Esta se considera heterogénea al poder observar lo que lo compone a simple vista. En pocas palabras, mezcla heterogénea se define como aquella mezcla en la que a simple vista puedes saber qué elementos o compuestos la contienen. A continuación les presento algunos tipos de mezclas heterogéneas que podemos observar en la pantalla a continuación. Bueno, como ya había dicho, las mezclas heterogéneas son más sencillas que las homogéneas. Y esto también se implica en el método de separación, la cual en este tipo de mezcla no se necesita básicamente un proceso químico,
ya que como sí podemos observar lo que lo compone, es un poco más fácil lograr hacer la separación sin tanto procedimiento, el cual consiste en solo separar cada parte de la sustancia. Por ejemplo, el agua y el aceite. Podemos ir separando el agua del aceite mediante un proceso llamado colación, el cual consiste en que el agua, al ser un poco más, con menos densidad que el aceite, caería más rápido y lograríamos separarla del aceite. La ensalada también se puede aplicar a esto, el cual sería solo ir separando cada cosa que lo contiene. Entonces significa que el método de separación es más sencillo en este tipo de mezclas que en la otra. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este tema les haya sido de mucha ayuda y me hayan comprendido bien, porque la verdad no supe cómo explicárselos de la mejor manera, pero lo he intentado. No olviden apoyar nuestro canal, por favor.